Listo, entonces, productos notables. Listo, productos notables. ¿A qué hace referencia este término de productos notables? Hace referencia cuando tenemos expresiones algebraicas que están sumando o restando dentro de un paréntesis y a su vez estos están elevados a una cantidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo, bueno, si lo voy a hacer en rojo, A más B, y esto está, toda la expresión como tal, o sea, toda la operación como tal tiene un exponente n. ¿Listo? Tiene como tal un exponente. Entonces, nos vamos a encontrar este tipo de expresiones innumerables veces, entonces es importante que desde ya las vayamos a ir reconociendo. ¿Listo? Para hacerlo, para poder identificar o resolver estos ejercicios que se dan de esta manera, o sea, cuando tenemos dos expresiones algebraicas que a su vez están con un exponente, entonces vamos a utilizar algo que se llama el triángulo de Pascal. Entonces, triángulo de Pascal. Les voy a enseñar a realizar ese triángulo de Pascal. ¿Listo? A que lo revisemos desde el principio, o sea, no solamente a copiarlo, sino realmente a diseñarlo. Es súper sencillo. Y yo ahorita les enseño a usarlo. Entonces, primero vamos a aprender como tal, a establecerlo, a crearlo, y luego vamos a aprender a utilizarlo para desarrollar nuestras expresiones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el 1. Para realizar nuestro triángulo de Pascal, vamos a empezarlo con el número 1. Esperen, creo que lo más para acá. ¿Listo? El 1. Luego de que tengo este 1, voy a generar un triángulo con unos. Entonces va a ser 1 a este lado y 1 a este otro. ¿Ven? Entonces siempre vamos a ir generando como esa formita de triángulo con unos. Hasta ahí, listo. Entonces ya tenemos los 3 primeros unos que nos forman un triángulo. Préstenle muchísima atención que vamos a hacer ahora. Para seguir construyendo y expandiendo nuestro triángulo de Pascal, lo que vamos a hacer es empezar a sumar los números que aparecen ahí entre sí. Entonces, por ejemplo, acá va a ser 1 más 1, eso nos da 2. Y lo voy a colocar aquí en la mitad. ¿Listo? Ya que tengo el 2 ahí, entonces le voy a colocar barreras de 1. 1 a este lado, 1 al otro. ¿Listo? Siempre le voy colocando barreras de 1. Entonces, vean lo que hicimos. Empezamos con 3 unos, un triángulo de unos. Luego lo que yo hago es sumar estos 2 unos, eso me da 2, y le coloco las barreras a los lados, porque siempre debo ir creando ese triángulo. Acá voy a seguir la misma lógica. Entonces va a ser 2 más 1, eso nos da 3. Por el otro lado va a ser lo mismo, 2 más 1 nos da 3. Y coloco, ya como sumé los numeritos que estaban ahí arriba, entonces coloco mi barrera de unos. 1 y 1. ¿Listo? Entonces, seguimos con esa lógica. ¿Qué número iría acá? 4. 3. 4. 4 porque 3 más 1, 4. ¿Qué número iría acá? 4. 6. 6. 6 porque 3 más 3 es 6. ¿Qué número iría acá? 4. 4. 4, exactamente. ¿Sí ven? Hasta ahí, ¿quién va perdido? ¿Hasta ahí alguien va perdido? ¿Un poquito? Es importante que me digan, ¿no? Porque recuerden que dependiendo cómo vaya siendo su proceso, yo también voy avanzando o me detengo en alguna parte. Entonces, listo, ya que hemos terminado de sumar estos numeritos que estaban acá, entonces fue este con este con este y este con este, ¿no? Ya sumamos esos numeritos y le vuelvo a colocar mi barrera de unos. 1 y 1. Seguimos. Entonces, acá me va a quedar. ¿Qué número me quedaría en esta posición? 5. 5, listo. ¿Qué número me quedaría en esta posición? 10. 10, exactamente. A ver, por ahí, Samuel Bernal. ¿Qué número me quedaría en esta posición? Samuel Bernal.
Samuel, ¿estás por ahí? Si está Samuel, obvio, ahí está, yo lo estoy viendo. A ver, ¿qué número, corazón, me quedaría entre estos dos acá, en esta posición? ¿Qué número pondría ahí? Ni idea, muerto, fallecido. El 10. El 10, exactamente. Entonces 6 más 4 es 10, perfecto. A ver, Juan José Pinea, ¿cuál número quedaría acá? 5. El 5, listo. Y como ya hemos sumado todas las expresiones que estaban en esa línea, colocamos los unos en la barrera. Vamos a hacer otras 2 líneas de más. ¿Listo? Vamos a hacer otras 2 líneas de más. Hasta ahí alguien va perdido, diga yo, por favor. O perdida, diga yo, porque es importante que esto nos quede claro. Yo no. Ay, ya. Listo, a ver por acá. A ver a quién me encuentro. Laurita, ¿qué número pongo acá? Laura Martínez. 6. Listo, perfecto. Por acá, Lauren Juliana, ¿qué número pongo en esta posición? 15, perfecto. A ver, por ahí, Chelsea, ¿qué número pongo en esta posición? 20. 20, perfecto. A ver, ¿a quién más me encuentro por ahí? Marianita, ¿qué número pongo en esta posición? 6. Mira en esta. 15, perdón. 15, exactamente. Y finalmente, Juan Chávez, a ver, cuéntame, ¿qué número pongo en esta posición? 6. 6, exacto. Como ya hemos sumado todos, entonces agrego 1 y 1. Si se dan cuenta cómo se va generando el triángulo poco a poco, empezamos a partir de estos 3 unos, y ya con eso hemos ido generando. Entonces sumamos estos 2 unos, me dieron este 2, ¿cierto? Como no había nada más que sumar, agregamos los unos. Luego, sumamos este 2 con este 1, me dio este 3. Este 2 con este 1 me dio este 3. Como no había nada más que sumar, agregué unos y unos a los lados. Lo mismo pasa con la partecita de abajo. Bueno, acá, como empiezo a sumar estos de acá, entonces esta hilera, 3 más 1 es 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y como no hay nada más que sumar, agregamos los unos a los costados. Y así con cada una de las filas. ¿Listo? Este triángulo de Pascal yo se los enseño porque generalmente, o pues me pasó a mí en el colegio, me presentaban el triángulo de Pascal y me decían, ese triángulo se lo tienen que aprender. ¿Sí? Se lo tienen que aprender. La cuestión es que aprenderse un tipo de, o sea, sin ningún sentido que tú te aprendas esa cantidad de números, pues es un poco complicado, ¿no? Es como, y aparte no tiene mucho sentido, porque en realidad, ¿de qué sirve aprenderse? Entonces, por eso mi objetivo es que ustedes entiendan de dónde salen. No quiero solo presentarles el triángulo y que listo, miren, ese es el triángulo de Pascal, sino que entendamos cómo es que se construye ese triángulo. ¿Listo? No quiere decir que vayamos a necesitar construirlo cada vez que vayamos a hacer un ejercicio. No, ustedes ya lo pueden copiar en su cuaderno y ya lo importante es que lo sepan usar, que lo tengan ahí por ahí fresquito y lo sepan usar. Pero si en algún momento de pronto no lo tienen a la mano y lo deben usar, pues por lo menos que ustedes sepan cómo se crea, ¿sí? Que lo pueden crear fácilmente, solo ir sumando los números de cada una de las hileras. ¿Listo? Por el momento lo que vamos a hacer es tenerlo en nuestro cuaderno. Ya por lo menos sabemos de dónde sale, por lo menos no se los muestran así de una como, bueno, este es el triángulo y ya apréndanselo, sino que ya sabemos de dónde sale cada uno de sus datos. Ahora vamos a aprender a usarlo. ¿Listo? Entonces, importante en tener en cuenta, a partir de esta segunda hilera, de esta de acá, va a ser cada uno de los niveles. Entonces, este va a ser el primer nivel, este va a ser el segundo nivel, este es el tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Hasta dónde puedo extender el triángulo de Pascal? Todo lo que yo quisiera y lo que necesite. Cuantas hileras puedan tener, eso pues, se puede extender hasta el infinito. Listo, entonces ahora sí, ¿para qué me sirven estos niveles? Esos niveles me van a servir dependiendo qué número haya en este exponente. Dependiendo el número que haya en ese exponente, pues yo usaré el nivel que corresponda. O sea, si acá yo tengo un exponente 3, uso el nivel 3.
Si tengo un exponente 4, uso el nivel 4. ¿Listo? Vamos a empezar a partir del nivel 2. ¿Listo? Entonces, préstenle muchísima atención a cómo es que se resuelve eso. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Nuestro ejemplo va a ser, voy a utilizar A más B, voy a utilizar ese, A más B. ¿Listo? Pero acá ya no va a estar elevado la n, sino va a estar elevado al cuadrado. Tengo esa expresión, ustedes ya saben que esto yo no lo puedo sumar porque no son términos semejantes, o sea, no es como que haya un resultado para A más B. Entonces, por eso es que vamos a utilizar nuestro triangulito. Está al cuadrado, entonces eso quiere decir que voy a utilizar la segunda hilera. ¿Listo? La voy a resaltar acá para que la tengamos súper presente. Entonces vamos a usar esta hilera de acá. ¿Cómo la usamos? Préstenle muchísima atención. ¿Listo? Estos son pasos que no es que los tengamos que aprender de una, pero con la práctica van a ver cómo ya los interiorizamos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es colocar el coeficiente numérico o pues el número que aparece de primeras en la hilera. ¿Cuál es el primer número que aparece ahí? A. ¿Cuál? Acá, en la hilera, en la segunda hilera. 1. 1, exactamente. Es el 1. Recuerden que estamos utilizando el segundo nivel porque esto está elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a ver el primer número que es 1. Bueno, acá yo no quiero que se me vaya a ir a cruzar bueno, no importa. 1. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a agregar el primer término que me aparece. Entonces acá es A. ¿Listo? Entonces va a ser primero el número, luego agrego el primer término. ¿Listo? Ese primer término va a ir elevado a la mayor potencia que yo vaya a tener. En este caso, la mayor potencia es el 2. ¿Listo? Pues porque esa es la mayor potencia que tenemos. Entonces va a estar al cuadrado. Perfecto. Seguimos. Más. Agregamos el segundo número que me aparece en el triangulito, en la hilera, que en este caso es el 2. Entonces acá lo agregamos. 2. ¿Qué hacemos con las letras? Porque al principio no pusimos la B. En este primer término no pusimos la B porque el B va a empezar a aparecer poco a poco. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que conforme un término el primer término va disminuyendo su potencia, el segundo término la va a ir aumentando. Entonces, tranquilos que eso poco a poco lo vamos a ir entendiendo bien. Entonces, acá el primer término pues estaba en su totalidad, en su máximo exponente, que era el 2. No podíamos tener más porque acá está elevado al cuadrado. Entonces, como el primer término va a ir disminuyendo, entonces en esta ocasión va a quedar a la 1. Entonces, 2a a la 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá estaba la 2, pierde un grado, entonces queda a la 1. ¿Qué pasa con B? Que es el segundo término. Resulta que B al principio pues no existía porque toda la potencia la tenía A, entonces B no existía, pero como acá ya perdió una cantidad, un nivel, entonces acá ya puede aparecer B. Aparece B. Entonces pónganle, imagínense que acá B estaba a la 0, acá ya B está a la 1. ¿Listo? Vean, conforme el primer término va perdiendo niveles, el segundo término va a ir adquiriéndolos. Listo. Seguimos. Más el tercer número que me aparece. En este caso, el tercero que me aparece es el 1. Entonces lo agrego. ¿Y qué pasa con las letras? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, vean, acá el A estaba al cuadrado, acá el A está a la 1, y acá el A, pues ya como no puede perder más niveles, ya no existe. Básicamente ya deja de existir. ¿Qué pasa con el B? Resulta que el B al principio no existía. Aquí está a la 1. Entonces, finalmente, B estará a la 2. ¿Listo? Y vemos cómo se empieza con el primer término a la full potencia, que era 2, y al terminar, se termina con el segundo término a la full potencia. Ahí queda resuelto nuestro término. A más B al cuadrado es, ahora lo que vemos es multiplicar todo por los números, ¿no? Entonces, A al cuadrado por 1, eso me da A al cuadrado. Más 2 por A por B. ¿Cuánto nos da 2 por A por B? ¿Qué dicen? 2. 2 por A por B, ¿cierto?
esa multiplicación pues queda, no podemos dar como tal un resultado en específico, simplemente queda así. Y finalmente, b al cuadrado por 1, pues va a ser b al cuadrado. Eso es todo. Sé que al principio ustedes deben estar un poco confundidos, confundidas, pero ya poco a poco lo vamos a ir entendiendo, no se preocupen. Ya si entendemos, ya cuando entendamos este tema, ya el resto del álgebra va a ser súper sencillo. Digamos que este temita tiene un nivel de dificultad un poco altico, pero no importa, de vez en cuando está bien, que no todo sea tan extremadamente fácil. Vamos a ver en otro caso. Digamos que volvemos a tener el mismo ejemplo. A más B, pero esta vez no está a la 2, sino lo vamos a tener a la 4. Todo ese término está elevado a la 4. ¿Cuál nivel vamos a usar? Pues vamos a usar el nivel cuarto. ¿Sí ven? Dependiendo del exponente, usamos el nivel. Entonces, en este caso, vamos a usar el nivel cuarto. Es este de acá. ¿Para qué nos sirve eso? Es para saber qué números vamos agregando, ¿no? Entonces, empezamos. El primer número que nos aparece en este caso es 1. Entonces, vamos a colocarlo. 1. Y hacemos lo mismo. Cogemos el primer término y lo dejamos a la máxima potencia. ¿Cuál sería la máxima potencia en este caso? 4. Exactamente, va a ser 4. Entonces, 1 a 4. Perfecto. ¿B aparece? No, B acá no existe todavía, ¿no? Recuerden que empieza con el primer término a la máxima potencia y el segundo término no existe hasta el momento, porque pues toda la potencia la tiene solo el primer término. No hay lugar para que exista el segundo todavía. Entonces, más. Ya saben, el primer término empieza a perder potencia, mientras el segundo término empieza a ganar potencia. Entonces, colocamos el segundo número que me aparece. En este caso es 4. Listo, después de que tengo ahí ese numerito, lo que voy a hacer es quitarle un nivel al primer término, o sea, me queda a la 3. Y acá como B no existía, entonces en este caso B ya existe. Entonces ahí B a la 1. ¿Sí ven? Cosa que cuando yo multiplico, básicamente cuando yo sumo estos exponentes, o sea, es como si me diera la potencia completa. ¿Sí? Acá está 3 y acá 1, entonces ahí se me va nivelando esa potencia. Seguimos. ¿Cuál sería el siguiente número que me aparecería ahí? 6. 6, exacto, 6. Listo, entonces va a ser el 6. Ahora agrego el primer término. ¿Y cuál sería la potencia de este primer término? 2. 2, exacto, ya saben, el primer término va perdiendo. Y el de B, acá ya apareció, entonces ¿esta cuál sería su potencia? 2. 2 también, exactamente. Sigamos por acá. ¿Cuál sería el siguiente número que me aparece? 4. 4, exacto. 4, agrego el primer término. ¿Cuál sería la potencia del primer término? 1. 1, entonces lo dejo así, ¿cierto? ¿Y la del segundo término? 1. No. Vean que el segundo término va aumentando. Acá no existe, aquí está la 1, acá está la 2, acá estaría la 3. 3, exactamente. El primer término va perdiendo grados, mientras que el segundo va aumentando. Sigo por acá abajito. ¿Cuál sería el siguiente número? 1. Listo, 1. ¿Qué pasa con el primer término? Lo coloco, Desaparece. desaparece, exactamente. Como acá estaba la 4, acá la 3, acá la 2, acá la 1, acá ya desaparece. ¿Qué pasa con el segundo? B a la 4. Exactamente, entonces ya nos queda B a la 4, porque vean que el B al principio no estaba. Aquí está la 1, aquí está la 2, acá está la 3 y acá está la 4. Entonces vean una particularidad, siempre se empieza con el primer término elevado a la máxima potencia y se termina con el segundo término elevado a la máxima potencia. ¿Listo? Esa es como una forma de saber que ahí vamos bien. Hasta acá, ¿cómo van? Muy perdidos, muy perdidas, cuéntenme, quiero saber cómo se sienten. Profe, ¿podría repetir otra vez lo que hiciste la vez que no entendí muy bien? Listo.
Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos términos, A y B. Entonces, según pues el exponente que tengamos, escogemos nuestro nivel. Entonces, acá nuestro exponente era 4, escogimos el cuarto nivel. Empezamos poniendo los números que me aparecen ahí. Entonces, el primer número que me aparece es el 1. Y entonces ahora empezamos a jugar con las letras. ¿Qué jugamos con las letras? Resulta que al principio la primera letra está en su máxima potencia. O sea, en este caso va a ser la primera letra o la primera expresión va a ser a su máxima potencia, o sea, a la 4. Esa es la máxima potencia que tiene. Como tiene toda la potencia, pues no hay lugar para el segundo término. No lo incluimos. Toda la potencia está en el primer término. Seguimos, más. Agregamos el más, porque pues acá está sumando. Entonces, agregamos solo más. Agregamos ahí nuestro segundo término, que en este caso es el 4. Lo agregamos ahí, 4. Y empezamos a jugar con las letras. Entonces, como este estaba al principio la 4, la primera letra va disminuyendo, mientras que la segunda va aumentando. Entonces, mira que al principio no estaba la B, porque la A tenía full 4. En el segundo paso, pues ya vamos a ver que está el 4. Ya este primer término me perdió un grado de potencia. Entonces acá estaba la 4, acá ya está la 3. Entonces ya dejo un espacio de potencia para que me aparezca el segundo término. ¿Sí ves? Entonces acá ya aparece el segundo término que acá está elevado a la 1. Recuerden que cuando la expresión no tiene como tal exponente es porque está elevado a la 1. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el siguiente número que me aparece? Es el 6, entonces acá lo ponemos y empezamos a jugar con las letras. Acá al principio el primer término estaba la 4, pierde un grado, queda la 3, acá ya pierde otro, queda a la 2, mientras que el segundo término va ganando esas potencias. Entonces vean que al principio no existía, no alcanzaba porque la A se llevaba toda la potencia. Acá ya está la 1, porque como el A perdió una potencia, ya el B puede existir. En el que sigue, pues como el A ya perdió 2 potencias, entonces ya el B tiene esas 2 potencias. Entonces acá estaba la 0, acá B a la 1, acá ya va B a la 2. ¿Listo? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente número que me aparece? Es el 4. Vean, ya hemos usado el 1, el 4, el 6, me falta este 4. Chas. Entonces lo pongo acá. ¿Qué pasa con las letras? Entonces acá la A estaba la 4, acá la 3, acá la 2, acá ya me queda a la 1. ¿Qué pasa con la B? La B al principio no existía, acá está la 1, acá está la 2, acá ya va a la 3. ¿Listo? Finalmente me faltaba este numerito, este unito, entonces lo agrego acá, más 1, y empiezo a jugar con las letras. Entonces, ¿qué pasa con la A? La A al principio estaba a la 4, aquí a la 3, a la 2, a la 1, acá ya desaparece. En cambio, la B va a ir ganando potencia. Entonces, al principio no existía, empieza desde ceros. Acá ya gana una potencia, acá ya 2, acá la 3 y acá termina estando a la 4. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, al principio empieza la primera expresión con toda la potencia y con el 1, siempre. ¿Y cómo termina? Con el 1, pero ya no es el primer término con toda la potencia, sino ahora es el segundo término con toda la potencia. Mira que pasó lo mismo acá. El 1 con toda la potencia, que en este caso era 2, y termina con el segundo término con toda la potencia. Eso es como un indicador de que vamos bien. Hasta ahí, cuéntenme. ¿Sí resolví tu duda? Sí, profe, gracias. Profe, una Listo. pregunta. Dime, Juan. Pues no me quedó muy claro lo de la B. Listo. ¿Qué pasa con la B? Como la B al principio no puede existir porque el A, que es la primera expresión, se lleva toda la potencia, ¿sí ves? Al principio pasa lo mismo en este caso. Al principio, como el primer término tiene toda la potencia, entonces no hay lugar para que exista B. Desde el segundo término acá, desde el segundo paso, digamos, que agregamos ya el segundo número, que es el 4, el A como perdió una potencia porque ya pasa de estar a la 4 a estar a la 3, entonces ahí ya hay espacio para el B. Por eso es que ahí ya empieza a aparecer el B. Acá no aparece, acá está la 1. Y así mira que empieza a navegar entre eso. Entonces, ¿cuál es el siguiente número? Es el 6, entonces acá nos aparece el 6.
y pasa lo mismo. Entonces, la A va perdiendo potencia, entonces 4, 3, acá ya van 2, y el B al contrario gana. Entonces, acá no existía, acá está la 1, acá está la 2. ¿Ves? Y acá sí, seguimos, lo mismo, agregamos el siguiente número, que era el 4, pasa lo mismo con la A, entonces la A está en 4, acá están 3, acá están 2, acá está en 1, y con la B pasa lo contrario, acá no existe, acá está la 1, a la 2, y acá ya va a la 3. ¿Sí ves? Ahí entonces, como mientras A va disminuyendo su potencia, porque arranca con toda, A arranca con toda y empieza a disminuir, a B le pasa lo contrario. A B al principio ni siquiera existe, ni siquiera B existe o el segundo término no existe, y conforme va pasando cada etapa, empieza a ganar la potencia que A está perdiendo. ¿Sí ves? Entonces acá ya empezaba A al full, acá ya está A a la 3, pero B ya existe. Acá está A a la 2 y B ya no solo existe, sino que está a la 2. Acá A ya va a la 1 y B a la 3. Entonces, finalmente, A deja de existir, pierde toda su potencia, empieza con 4, 3, 2, 1, pierde toda la potencia, mientras que B la aumenta, la gana por completo. Al principio ni existía, luego está la 1, a la 2, a la 3 y acá ya va la 4. Cada una de las etapas debe ser con cada uno de los números que me van apareciendo en el nivel. Como acá es 4, entonces primero fue el 1, luego el 4, luego el 6, luego el 4 y finalmente el 1. Siempre las etapas van a ir en sincronía con la cantidad de números que hayan acá en la línea. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, Juan, si ya va quedando un poquito más claro. Sí. Listo, listo. Igual no se preocupen que esto es un tema completamente nuevo para ustedes. No se vayan a estresar si de pronto les genera un poco de confusión o estrés mental. Esto es como aprender a jugar un juego de mesa. Entonces, poco a poco ya lo vamos a ir interiorizando un poco más. Luego le vamos a agregar otros números, como que le vamos a ir subiendo la dificultad, pero no se preocupen, en la medida en la que todos lo vayamos a ir cogiendo. ¿Listo? Para que no se vayan a estresar. Tomen los apuntes hasta ahí, que nos quedan como 2 minuticos de clase. Entonces, lo que les digo, esto poco a poco, ahí vamos al principio, ya luego se van a dar cuenta que como que se vuelve un poco más intuitivo, como que yo empiezo a entender como, listo, solamente es acomodar los números que me aparecen en el nivel y luego empezar a jugar con las expresiones. Saber que conforme una disminuye, la otra va aumentando, ¿listo? Y al final siempre se va a nivelar. Al final ustedes se van a dar cuenta que el primer término al principio estaba full y al terminar es el segundo término el que termina estando full, ¿sí? Entonces, eso es un indicativo de que, bueno, de que nuestro ejercicio quedó bien resuelto. ¿Listo?